traigan en sus oraciones a mi esposo, porque en este papel él tiene una cita que lo han demandado, ¿verdad? Por causa de la familia, ¿verdad? Que están peleando la casa. Entonces, te pido que lo lleven en sus oraciones el miércoles, el día en una cita, amén, para que todo salga bien, aleluya. Sí, Dios me los bendiga, hermanitos, muchas gracias, amén, amén. Gracias a Dios, amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que a pesar del frío usted está aquí, ¿verdad? Y ahí no se olvide de orar por los hermanos, ¿verdad? Que no miran. Algunos están fuera y algunos están enfermos. Ore por los hermanos que están enfermos también, ¿verdad? Hay algunos hermanos que están enfermos. La hermana Vivi tiene algunos días que salió fuera, ¿verdad? Y andaba en México y regresó y ha estado asistiendo a la Nacional, pero qué bueno, ¿verdad? Por usted que está en las reuniones de los domingos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le pido que abra su Biblia, segundo libro de Samuel. Esta mañana, Dios me los bendiga a todos. Dios es bueno, ¿verdad? Y misericordioso con nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Para los que verán este video, estamos grabando para YouTube, ¿verdad? Pero gracias a Dios por nuestro hermano Alejandro, que nos ayuda en esta mañana. Vamos a leer 10 versículos solamente. Usted me sigue con su vista. Segunda de Samuel 15, ya lo tenemos, ¿verdad? Leemos 10 versículos esta mañana y dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy vamos a compartir, Señor. Yo sé que la palabra es tuya y que viene de tu boca. Señor, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Tú bendices nuestro entrar y nuestro salir. Gracias por los cambios climáticos. Quizás no entendamos, Señor, por qué suceden estos cambios climáticos, pero sí podemos comprender, Señor, que todo está bajo el control tuyo. Mi Dios amado, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos que se dieron cita esta mañana cuando otros no quisieron despertar, Señor, o no pudieron despertar, pero tú has traído, Señor, a mis hermanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Era conocido por su extraordinaria belleza, una cabellera abundante. Estoy hablando del tercer hijo del rey David, de nombre Absalón. Este muchacho es una figura bíblica, trágica, destacada, que vengó la violación que le hicieron a su hermana Tamar, matando a su medio hermano Amnón, lo que provocó que este muchacho huyera o que fuera exiliado y que posteriormente conspirara contra el rey. Segunda de Samuel, capítulo 13, al versículo 18, nos narra la historia de principio a fin. Pero yo le hablaré a usted esta mañana de la forma como este joven rebelde atentó contra el rey David, su propio padre, intentando usurpar su trono. Los Absalones están en todas partes y hay una enseñanza que yo quiero dejarle a usted y a los que nos vean detrás de la historia, de la cual hay mucho que aprender. Para desarrollar el tema de esta mañana, voy a usar el tema bíblico, que es Absalón se subleva contra David. Ese es el tema bíblico. Sublevarse es negarse a obedecer la autoridad, promover sentimientos de protesta. En la Biblia, sublevarse es hacer que un grupo tome acción con frecuencia violenta. Es alguien que protesta contra una autoridad y reglas establecidas. Esto tiene que ver con amotinar, levantar, rebelar, que son sinónimos de esta palabra, con pequeñas diferencias. La Biblia identifica a la madre de Absalón con el nombre de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Eso está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, y primera de Crónicas 3, 2. Confirman esta palabra. Maca fue una de las esposas de David durante su reinado en Hebrón, lo que convirtió a Absalón en un príncipe con linaje real por parte de su padre y por parte de su madre. Ese es Absalón, el príncipe, el que por parte de su madre y por parte de su padre venía de un linaje real. Quiero decirle que después de asesinar a su hermano Amnón, la inacción de David, porque a Absalón le pareció que David no hizo nada, y tras la violación de su hermana Tamar, Absalón tomó venganza contra su hermano Amnón y lo asesinó. Después huyó a casa de su abuelo materno Talmai, hijo de Amiú, que era el rey de Gesur. Note que el muchacho venía de abolengo ya, un reino arameo al norte de Israel, por miedo a las represalias de su padre. 3 años después, su padre decidió volver a verlo y lo hizo traer del exilio. Aquí es donde Absalón comenzó a conspirar contra el reino de su padre. Empezó creando una apariencia falsa. Note los puntos que le voy a señalar esta mañana. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él.
Esto significa que Absalón no quería los carros por la velocidad, sino para hacer una procesión impresionante. Este era el Absalón político, como muchos que solo buscan impresionar a los simples con una imagen que no tienen. Hay mucho creyente político que dan la imagen de santidad, pero no viven en santidad. Hablan de orar, predican de orar, pero no exhiben sus caballos espirituales. Jamás se montan en un caballo espiritual, tienen la apariencia, pero cauterizada la conciencia. El profeta Samuel, que fue quien ungió a David su padre, el que estableció a su rey antecesor, al rey Saúl, nunca, oiga bien, anduvo con caballos, con carro, ni un séquito que le acompañara. El hombre viajaba a pie, pero Absalón no estaba al nivel espiritual, ni siquiera la mitad de lo que era Samuel. Samuel buscaba el favor de Dios y Absalón la gloria de los hombres. Cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, porque cuando alguien creía que su corte local no les hacía justicia, apelaba entonces a la corte del rey, donde el rey o alguno de sus representantes cercanos escuchaba su caso. Pero Absalón se levantaba de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Este trabajo de rebeldía que hacía Absalón, lo hacía desde muy temprano para generar descontento contra el gobierno de David, su padre, y hacía campaña prometiendo justicia que desde su perspectiva David le había negado a su pueblo. Y les decía: quien me pusiera por juez en la tierra, yo le haría justicia. Note la sagacidad de las palabras. Job dice que el oído prueba las palabras como el paladar gusta la comida. Y para eso de el mensaje subliminal, Absalón era un maestro. Le decía: quien me pusiera por juez en la tierra, yo les haría justicia. Ahora podemos entender que este hombre, el hijo de David, tendría razones de peso para estar desilusionado de la administración de justicia que impartía su padre, el rey David. Porque cuando Amnón violó a Tamar, su hermana, David no hizo nada. Y cuando él se cobró la afrenta, entonces lo exilió. Incluso, déjeme decirle que los primeros días de su regreso, David lo mantuvo alejado de él. Y dice el versículo 5, seguimos leyendo, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Absalón era hábil para proyectar una imagen de hombre misericordioso, de hombre de pueblo. Le voy a decir una cosa: Absalón era un actor que merecía un Oscar. No dejaba que la gente siquiera se inclinara ante él. Él los tomaba de la mano, los levantaba y los recibía con los brazos abiertos. De lo que sabemos por la Biblia de Absalón es que era un hombre atractivo. Piense, analice. Príncipe de nacimiento, se lo dije al comienzo del mensaje.
Absalón sabía que pertenecía a la clase alta de su tiempo, que estaba en mejores circunstancias y regularmente actuaba como si estuviera por encima de los demás. Él tenía una mejor educación, mejores instintos políticos, y fue gracias a esos instintos políticos que Absalón supo que tenía que presentar una imagen de hombre de pueblo. En esos tiempos, la gente, como hasta el día de hoy, era impresionada por la imagen y eran demasiado lentos para ver o apreciar la realidad detrás de la imagen. Eso sigue siendo el caballo de batalla de muchos hoy en día, que para cautivar te sonríen. Miren, los políticos, ¿verdad? Cada vez que hay elecciones abrazan a la gente, ¿verdad? A mí hasta uno por ahí me pagó una malteada un día que pasó ahí. Amén, bueno, gracias a Dios, pero ya sabemos que esa estrategia política que ellos manejan, ¿verdad? Ese tipo de estrategia para congraciarse. Le sonríen a la gente, le dan un gesto, que más que una sonrisa parece un gesto, parece una mueca. Absalón parecía ser el verdadero e indispensable heredero al trono. Claro, dijo, David no podría vivir mucho tiempo y la mayoría de las personas están más dispuestas a clamar a la luz de los que se levantan que a regocijarse en quienes ya se está poniendo el sol. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Era un astuto plan de campaña política que Absalón tenía, fingiendo que amaba al pueblo. Le funcionó, se volvió popular. Él era un maestro para hacer esto. Cultivó una imagen emocionante, seductora, carros, caballos, hombres que corriesen delante de él. Trabajaba muy duro para crear esa imagen. Se levantaba de mañana, conocía la ubicación correcta para posicionarse a un lado del camino junto a la puerta. Buscaba a las personas más vulnerables, las que estaban atribuladas, cualquiera que tenía pleito. Todo eso son estrategias que él usaba. Él las buscaba, las llamaba. Él era el que las buscaba. Le mostraba un interés de qué ciudad eres. Se mostraba compasivo y por otro lado les daba por su lado. Mira, tus palabras son buenas, son justas. Y aunque Absalón no solucionaba ningún problema, porque lo único que tenía era buen rollo y los dejaba más atribulados, pero él les hacía creer que él era la mejor opción. No tienes quien te oiga de parte del rey. Y note la astucia de Absalón. No atacaba directamente a David. Absalón solamente prometía ser mejor. Por eso le dije, es una forma sutil de atacar la mente de las personas. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, y yo les haría justicia? Este hombre tan astuto, Absalón, fue capaz de dividirle el reino a David, su padre, sin decir nada comprometedor. Piense, si alguien objetaba algo, Absalón simplemente diría, ¿alguna cosa específica he dicho en contra de mi padre? ¿Acaso yo he hablado en contra del rey? De hecho, él podía hacer toda una mala labor y decir todavía, estoy ayudando a David a lidiar con todos estos problemas, cuando el problema lo estaba creando él. Los que alguna ocasión
hemos liberado a un endemoniado, sabemos esto, que un demonio que se manifiesta es un enemigo vencido. Cuando nosotros oramos por una persona endemoniada y no se le sale, no se manifiesta el demonio, quiere decir que todavía no está vencido. Pero cuando ya se manifiesta y saca la fuerza y muestra lo que realmente hay detrás, ese es un enemigo vencido. Los líderes, como los creyentes verdaderos, sabemos que no hay el peor enemigo que el que se oculta tras una máscara de falsedad. Aquel que se finge tu amigo, pero te apuñala por la espalda. Hay enemigos que duran años camuflajeados como el camaleón que acecha a su presa. David escribió en el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y no era que se le multiplicaran, era que los que estaban adentro, que él creía que eran sus amigos, se habían vuelto en contra de él. Porque hay gente que puede camuflajearse años y fingirte y darte un beso y acariciarte y besarte y hacerte creer que eres su amiga. Hacerte creer que eres su amigo. Aquí hay, dijo Clark, ¿verdad? Aquí hay un rey, el más grande que jamás haya existido. Un político profundo, un general capaz, un soldado valiente, un poeta del más sublime genio y carácter, un profeta del más grande Dios, libertador de su país, alejado de sus dominios por su propio hijo y abandonado por su inconstante pueblo. Eso lo escribió Clark acerca de David. Hay razones fuertes por los que pasó esto. David estaba ya viejo para cuando pasa esto. Absalón era hábil, lo dije, astuto, y a la gente le gustan los cambios. Absalón parecía ser emocionante. Otro factor que redujo el prestigio de David fueron los errores que cometió. Porque siempre que alguien quiere acabar la imagen de alguien, va a marcar los errores. Escucha bien, siempre que alguien quiere atentar contra la imagen de alguien o desprestigiar a una persona, va a remarcar bien los errores, nunca las virtudes. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero la gente que quiere atentar contra otra persona remarca los errores. Y David había cometido errores graves. Pero todo lo que David vivió estaba en el propósito divino. Él tenía que participar de estos sufrimientos, ser traicionado y rechazado como lo sería tiempo después Jesús, al que llamaban Hijo de David. Podríamos decir que el pecado más grande de Absalón fue la impaciencia. Él parecía ser el más cercano al trono, pero su mal fue buscar obtenerlo mientras su padre seguía con vida, y el intento por destronarlo y sentarse en su lugar. Una vez oí al doctor Darío Salas, en una conferencia que estaba dando, decir: el pecado del hijo pródigo fue desear la herencia mientras su padre estaba vivo. Obvio que le iban a dejar herencia, pero desearla mientras un padre está vivo es como desearle la muerte. La aparente espiritualidad que mostraba Absalón está registrada en el versículo 7. Oiga lo que dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Al cabo de 4 años le dice a su padre que me permitas ir a Hebrón. Absalón cometió traición con el pretexto de que iba a adorar. Él sabía que la apariencia de espiritualidad podría actuar a su favor.
Probablemente este hombre haya creído que hacerlo era espiritual y que estaba dentro de la voluntad de Dios. Los hombres en la posición de Absalón a menudo se engañan a sí mismos, argumentando cosas como estas: Señor, tú sabes que necesitamos un nuevo liderazgo, gracias por fijarte en mí, tú sabes que yo quiero hacer lo mejor para tu pueblo, tú sabes que no tengo mala intención, tú sabes que lo único que quiero es ayudar. Es que la mayoría de las personas que provocan división nunca se ven a sí mismas como divisionistas. Ellos se autonombran defensores de la justicia y creen que Dios está con ellos. Obviamente, esto es una estrategia diabólica, porque los simples solo reconocerían a una persona cuando ella acepte que está intentando dividir. David le dijo: ve en paz. Irónicamente, fueron las últimas palabras para su hijo. Después de esto partió para Hebrón para echar a andar su plan, porque él tenía la esperanza de que la mayoría de Israel viera esto como una sucesión y no como una traición. Obviamente que en Israel había de todo tipo de gente. Había desde la gente simple, ¿verdad? Porque la Biblia a un tipo de necio que todo lo cree le cataloga como simple. Había gente simple, pero también había gente muy inteligente que se daban cuenta de la labor diabólica que estaba haciendo este muchacho. La historia que yo le acabo de narrar, ¿verdad? Dije, lo voy a resumir, no lo voy a dar lo daría como en 3, 4 partes o 2, tal vez, porque es un tema grande. Pero la historia que acabamos de oír tiene por lo menos 4 pecados que desencadenaron la tragedia. Número 1, la baja moralidad que tenía Absalón. Hubo factores que contribuyeron, aunque no fueron una excusa, porque a veces nosotros decimos: es que, hermano, Dios sabe dónde nació y el lugar donde nació lo hizo ser así. Déjeme decirle que no. Tenemos el hijo que su papá era alcohólico y él es alcohólico. Y luego le preguntan y le dicen: ¿por qué tú eres alcohólico? Y dice: porque mi papá es alcohólico. Pero también tenemos al hijo que no es alcohólico. Y le preguntan: ¿por qué tú no eres alcohólico? Porque mi papá es alcohólico. Note que los dos tenían un argumento. Por eso dije, no es una excusa. Pero sí es cierto que el entorno donde creció aportó su parte. Un hogar lleno de inmoralidad, donde su padre, el rey David, ¿verdad?, hablaba de moral, enseñaba moral, pero por otro lado se acostaba con la mujer de su soldado. Por si fuera poco, uno de los soldados más fieles. Esto debió afectar la conducta de Absalón. Si nosotros pensamos en esto, ¿verdad?, podemos pensar que este muchacho tenía un problema, ¿verdad? Porque toda su vida, él se crió en una familia rica y pudiente. Absalón viene de una familia de reyes. Él no nació en la pobreza, él no nació deseando nada, él nació como rey, él nació como príncipe. ¿Por qué? Porque su mamá era de abolengo y su papá era el rey de Israel. Pero estos factores pudieron ser vitales en la actitud que él tomó. El segundo factor que podíamos tomar es el autoengaño. Absalón vivió creyendo que era bueno cuando en realidad era un monstruo. ¿Sabe qué? Creo que dentro de las conductas cristianas que yo observo,
uno de los mayores pecados que podemos mirar dentro de las congregaciones es que hay gente que cree que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Es que hay gente que cree, ellos creen ciegamente que están actuando bien cuando le están haciendo daño al prójimo. He visto padres de familia, ¿verdad?, que le enseñan a sus hijos que ellos son personas muy rectas, les mienten, engañan delante de sus hijos, y sus hijos los conocen, y sus hijos lo saben. Es un autoengaño que tiene la persona. Las congregaciones están llenas de gente que se autoengaña a sí misma. Absalón creía firmemente que iba a adorar a Dios, creía que al ir a Hebrón él iba a ofrecer un sacrificio y él iba a estar bien con Dios, cuando por otro lado está atentando contra su padre, cuando por el otro lado está faltándole al respeto a su propio padre. ¿Cuánto creyente hay hoy en día? ¿Cuántos hermanos hay hoy en día que vienen a la congregación y no honran a su padre y a su madre? ¿Cuántos creyentes hay hoy en día como Absalón que adoran a Dios, alaban a Dios, cantan muy bien, dirigen muy bien, pero no quieren ni a sus hijos? ¿Cuántos muchachos hoy en día no creen en Dios porque miran ese autoengaño del que son presas sus padres? Absalón vivía creyendo que él era un hombre bueno, creyendo que él era justo, creyendo que él era más misericordioso que David. El tercer factor que yo noté en esta historia es la ambición desmedida que había en su corazón, porque algunos comentaristas han llegado a creer que eso fue el motor que lo empujó a asesinar a su hermano Amnón, y no tanto el deseo de venganza por su hermana Tamar, como él lo justificó. Tamar le dio la excusa perfecta para que sacara sus negras intenciones. Habían pasado 3 años de que su hermana había sido abusada, y Absalón hasta entonces decidió cobrar venganza. Cuando yo leía la historia me recordé de un vecino que yo tenía, que cuando yo era niño me platicó que estuvo en la cárcel. Cuando yo le pregunté, ¿y por qué estuvo en la cárcel, don Jacinto? Dijo, porque maté a uno. Un hombre mató a mi papá, pero yo era bebé. Yo estaba chico. Cuando yo estaba chico, dice, apenas era un niño, yo dije, ¿verdad?, que el día que yo creciera yo lo iba a matar. Entonces pasaron los años, dijo, y un día me lo encontré. El hombre estaba en un arroyo y ya se me estaba hasta olvidando que había dicho que lo iba a matar. Así me dijo él, un hombre pagano. Dijo, ya se me había olvidado que lo iba a matar, pero lo vi, me acordé que ya había dicho yo que lo iba a matar. Y dijo, y lo tuve que matar. Le dije, ¿y por qué lo mató? Dijo, no, ya no era por rencor, fíjese lo que dijo. Ya no era por venganza, porque ya había dicho que lo iba a matar, no tenía que matar por la palabra. Pero Absalón no tenía palabra. Sin embargo, Absalón buscó ese justificante. ¿Sabe que muchos de nosotros buscamos la excusa perfecta para sacar los instintos que tenemos a veces? En alguna ocasión he oído personas, ¿verdad?, que dicen, es que yo lo odio por esto, odio por aquello, cosas que ya pasaron en el pasado y que no le tocó vivir. Fíjese, que no le tocó vivir. Pero como traemos rencor, yo fui víctima de eso, por eso lo digo. Alguna ocasión decía mi mamá, no le cuenten a mi hijo cosas porque está loco y va a querer hacer algo. Y no porque odiara lo que pasó en el pasado, pasó. No era mi tiempo, no había pasado mi tiempo. Pero ¿saben por qué? Porque cuando tenemos ese rencor, buscamos la excusa perfecta para sacarlo. ¿Cuántos de nosotros buscamos la excusa para pelear?
Por eso muchos comentaristas creen que realmente Absalón lo que quería era eliminar a Amnón, que era el sucesor al trono, y que buscó la excusa perfecta en la violación de su hermano, o que la tuvo. Finalmente, el cuarto factor yo creo que es la soberbia, porque entre más arrogantes y soberbios somos, más pecados podemos generar. La herencia maldita que dejó Absalón a las generaciones de la actualidad es este pecado, porque el mismo espíritu divisor que actuó en la vida de este hombre sigue operando hasta el día de hoy dentro de las congregaciones cristianas. Existe la rebeldía y la soberbia que atrapan el corazón de los Absalones en el tiempo presente. Esta sigue siendo la causa primordial que orilla a los hombres a buscar divisiones. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy a concluir con esto. Quizás esto sea lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos advierte cuando nos dice en el capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros. Vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tito dice algo similar: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha perdido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando una persona expresa de la arrogancia y de la soberbia, jamás querrá someterse, jamás querrá bajar su ego. Y ese era el principal problema que tenía este muchacho Absalón. Hasta aquí le dejo la primera parte. En otra ocasión vamos a tratar la segunda parte, porque hay cosas que este muchacho nos enseña. Alguien dijo, ¿verdad?, que si los malos no enseñaran, no estarían en la Biblia. Pero de los malos también aprendemos para no cometer esos mismos errores. Ojalá usted que está aquí, o usted que me vio en esta mañana, que verá este video, analice su conducta. Si se está equivocando, si está caminando por un camino equivocado, medite, cambie el rumbo. Y si usted está siendo víctima, ¿verdad?, de algún Absalón, alguien que le finge ser su amigo, porque hay gente que se finge ser tu amigo, necesitamos volver al discernimiento de la iglesia. La iglesia tiene que volver a buscar a Dios para darse cuenta quién es sincero y quién no lo es. Para volver a decir: Señor, gracias porque tú me revelas las cosas que los hombres no pueden mostrarme. Dios conoce el corazón. ¿Quién mejor que Dios, que conoce la mente, conoce la intención del corazón? Acérquese a Dios. La hermana Flor ponía un canto muy bonito, ¿verdad?, que lo repitió al final. Y yo escuchaba, ¿verdad?, alguna palabra que decía ese canto, que dice, ¿verdad?, algo así como: mi soberbia se pone a tus pies. Aleluya. Eso tenemos que hacer, poner el orgullo a los pies del Señor. Sí, amén. Volvamos a los tiempos de oración para que Dios te revele las cosas y sepas tú qué es lo que te estás echando. Yo no sé por qué le comparto esto esta mañana. No lo sé. Tal vez usted tenga algún amigo que se finge ser su amigo. Le dije, los que somos ministros, los que somos pastores, los que somos líderes de la iglesia, los hermanos que tienen años en la congregación saben que lo más difícil para un creyente es sacar la personalidad de su enemigo. Porque mientras un enemigo, hermano,
esté camuflajeado, tú no sabes por dónde te va a llegar el golpe. Mientras tú tengas un enemigo acechándote entre la maleza, tú no sabes por dónde te va a llegar ese golpe. Pero cuando ya lo tienes declarado, cuando ya el enemigo sale y se declara, tú ya sabes de quién cuidarte. Pero mientras, solamente la misericordia de Dios te puede amparar. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y ojalá este pasaje le sirva a usted en su vida. Si usted quiere terminar la historia y ver lo trágico, la tragedia en la que acabó este muchacho, termine de leer el pasaje. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, que hoy estuvo presente. Esta mañana, Señor, hemos compartido tu palabra. Sé que va a llegar a otras personas, que va a llegar a otras vidas. Abre, Señor, su corazón. Ayuda, Señor, a cambiar nuestro entorno, pero también ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellas personas, Señor, que están teniendo, Señor, conflictos y problemas. Te ruego en el nombre de Jesús que tú guíes a cada siervo, a cada sierva, a cada hermana, a cada hermano, Señor, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que parece bueno, pero no es bueno, y entre lo que parece malo, pero tampoco es tan malo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos das, por lo que tú nos enseñas. Bendecimos tu nombre, te damos honra y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Tome su lugar, hermano.